va a liberar pirimidinas libres, igual que con los purines, ¿cierto? Y esos anillos ya prefabricados, que ya estaban listos, que se estaban botando, los vamos a recuperar. Por eso es vía de recuperación. La uraciltimina fosforribosil transferrasa, que sería la UTPT, ¿sí? Uraciltimina fosforribosil transferrasa, es la enzima de recuperación. Lo que va a hacer básicamente es recuperar el anillo, los va a unir a una ribosa 5-fosfato, ¿sí? Y para eso va a utilizar al fosforibosil pirofosfato, que va a donar la ribosa 5-fosfato. Entonces vamos a volver a ensamblar a la pirimidina, ¿sí? Esta enzima, fíjense, por eso se llama así, uraciltimina fosforribosil transferrasa. Entonces, en su nombre, si se fijan, no hay citosina, no hay citidina. Entonces, no puede recuperar citosina. Y cuando estamos eliminando la citosina, porque hemos dicho que hay bases que tienen citosina, primero la vamos a tener que desaminar, convertir la uridina y esta se va a convertir en uracilo recién, ¿sí? Entonces lo vamos a ver aquí en gráfico y se entiende más fácil. Entonces fíjense, aquí tengo desoxitimidina monofosfato, ¿sí? Aquí tengo uridina monofosfato. Esta es la enzima, la uraciltimina fosforribosil transferrasa. Entonces, ¿qué pasa? Este desoxitimidina monofosfato lo voy a romper para desecharlo, para botarlo, para sacarlo de mi organismo. Entonces, fíjense que he hecho aquí primero una desfosforilación. ¿En qué se va a convertir? Desoxitimidina, porque era desoxitimidina monofosfato. ¿Okay? Yo le saco el fosfato, pues monofosfato ya no hay, ¿sí? Y por eso se vuelve desoxitimidina. Ahora, a esta desoxitimidina, fíjense, le voy a introducir un fosfato, pero para sacar a la pentosa, ¿sí? Al azúcar. Entonces, al introducir esto que estoy haciendo, estoy sacando la desoxirribosa 1-fosfato. Y por eso de desoxitimidina se ha quedado solamente timina, ¿sí? Esa timina, que ya la tendría que botar, es la que voy a recuperar. Ese es el anillo que tendría que eliminar. Entonces, fíjense, voy a recuperar el anillo. Aquí está la enzima, la uraciltimina fosforribosil transferrasa. Y aquí está la fosforribosil pirofosfato que hemos mencionado, que me va a donar la pentosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Agarro la timina, esta me dona la pentosa y al anillo, ¡ping!, le ensamblo de nuevo la pentosa, ¿sí? El azúcar, gracias a esta enzima, y la he vuelto a transformar en desoxitimidina monofosfato. Y esa voy a usar de nuevo para sintetizar mis ácidos nucleicos, ¿sí? En este caso mis pirimidinas. Entonces, fíjense, es más rápida y más económica que la vía de síntesis, igual a lo que vimos con las urinas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es uridina monofosfato? Igual, la uridina monofosfato, ¿qué hago? Desfosforilo, le quito el fosfato, entonces se vuelve solo uridina. Y esa uridina, cuando le quito la ribosa, le quito el azúcar, que es ribosa 1-fosfato, que es este fosfato, se convierte solo en uracilo. Ese uracilo se tendría que botar, se tendría que desechar, es solo el anillo. Pero si lo reciclo, entonces la uraciltimina fosforribosil transferrasa va a recuperarlo, va a usar una pentosa que le va a donar el fosforribosil pirofosfato, le ensambla y otra vez lo vuelve en uridina monofosfato, que se puede usar de nuevo, ¿sí? Entonces, fíjense, la enzima me dice a quiénes puede procesar. Por eso se llama uraciltimina, porque a quién procesa, al uracilo y a la timina. Eso recupera, ¿sí? Y los vuelve a ensamblar para formar pirimidinas. Ahora, ¿cuál es el problema? Hemos dicho que esta enzima es incapaz de recuperar citidina, no puede. Entonces, si es citidina monofosfato, igual que con estos dos, primero se va a desfosforilar. Entonces le quitamos el fosfato y se queda solamente citidina. Entonces, esta citidina no puede ser recuperada, pero el organismo tiene una clave. Entonces, ¿qué hace? La convierte a la citidina en uridina, la desamina y de citidina la convierte a uridina
Y la uridina sigue este mismo proceso y también se puede recuperar, ¿sí? Entonces, fíjense, es una vía paralela, alternativa, pero que me permite también recuperar pirimidinas a partir de citidina, ¿sí? Entonces, así trabaja esta enzima. Cuando hablamos de la degradación de las pirimidinas, como las purinas, estas pueden degradarse por vías metabólicas y entrar a vías alternativas que nos van a permitir utilizar esos productos de desecho, ¿sí? Pero si no se usan, pues entran a formar ácido úrico, como en el anterior caso. Entonces, fíjense, cuando las degradamos, se van a excretar primero con su anillo intacto, como ácido úrico. Entonces, puede ser que salen como ácido úrico y las eliminamos. Si no es excesivo, mi organismo tiene los medios bioquímicos para eliminar sin que me produzca ningún daño, ninguna enfermedad, ninguna molestia. Segundo, el anillo se puede romper y transformarse en moléculas que son más solubles. Por ejemplo, el uracilo y la citosina se descomponen a beta-alanina y la beta-alanina forma acetilcoenzima A, que sabemos que es insumo de varias vías metabólicas útiles, ¿no? La timina se degrada a beta-aminoisobutirato, que va a formar succinilcoenzima A. Y a la succinilcoenzima también ya la conocemos, sabemos que entra en varias vías metabólicas y sirve para otros procesos metabólicos. Entonces decimos, los productos van a ser oxidados en el ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Entonces fíjense, o pueden salir como ácido úrico, o pueden convertirse a otros compuestos bioquímicos y entrar al ciclo de Krebs. Entonces lo que vemos aquí es ese ingreso al ciclo de Krebs. El uracilo se convierte en dihidrouracilo, el dihidrouracilo en beta-alanina y la beta-alanina en acetilcoenzima A, que entra al ciclo de Krebs. Entonces, primero hay una reducción, después el anillo se divide, se descarboxila y se desamina, y finalmente hay una transaminación hasta que se convierte en acetil-CoA. ¿Sí? Si es timina, igual, primero se reduce, luego se convierte en dihidrotimina, la dihidrotimina en beta-aminoisobutirato, el beta-aminoisobutirato en propionilcoenzima A, y finalmente en succinilcoenzima A, que también entra al ciclo de Krebs. No estamos desglosando estas vías, si se dan cuenta, hay varios pasitos intermedios, que hay varias reacciones intermedias. Lo básico es lo que está en este gráfico, lo que tenemos que recordar: una reducción, división del anillo, descarboxilación y desaminación, y finalmente una transaminación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las pirimidinas? Se pueden reciclar. Si no se reciclan, pueden salir como ácido úrico, y si no salen como ácido úrico, se pueden convertir en sales más solubles y entrar al ciclo de Krebs. ¿De qué va a depender esto? 1, de las necesidades de mi organismo. 2, de la cantidad de trabajo de la vía metabólica. Si se satura demasiado la vía metabólica, podemos sobrepasar su capacidad metabólica y se puede empezar a acumular ácido úrico, por ejemplo, y producirnos enfermedades como hemos visto antes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la aplicación clínica de este conocimiento, de estas vías metabólicas? Por ejemplo, hablamos mucho del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Muy bien. Varias veces hemos repetido que el cáncer son células enfermas, ¿sí? Pero siguen siendo células. Y esto que estamos mencionando, que estamos diciendo, el DNA, el RNA, ¿dónde está? En las células. ¿Y para qué la célula necesita formar DNA, RNA todo el tiempo? Porque todo el tiempo forma. ¿Para qué? Para su replicación. Para que exista crecimiento celular, para que se dividan y se produzcan nuevas células, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa en un paciente con cáncer y estas vías metabólicas? ¿Estarán aceleradas o desaceleradas? Aceleradísimas, porque esas células cancerosas están crece. Y para crecer, ¿qué necesita? Material genético. Entonces las células cancerosas por excelencia están formando, pero a velocidades increíbles,
material genético para tener sus hijas enfermas, ¿sí? Entonces, fíjense, parte de la base de los fármacos anticancerosos es bloquear estas vías metabólicas, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo evito que las células produzcan purinas o pirimidinas? Si hay menos síntesis de DNA, va a haber menos crecimiento celular, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos algunos ejemplos en esta tablita de fármacos que se usan para tratar el cáncer, ¿vale? Es decir, lo que normalmente hacemos para tratar el cáncer, que es usar quimioterapia, ¿no? ¿Se han puesto a pensar alguna vez qué es la quimioterapia? ¿O la radioterapia? ¿Qué hace? Mata células, hace que se mueran las células, pero ¿cómo? La radioterapia utiliza energía radiante para lesionar la célula y que se muera, ¿sí? Y la quimioterapia utiliza sustancias químicas que de alguna forma alteran la replicación de la célula y las células se mueren, ¿sí? ¿Cuál es el problema con estos tratamientos? El único elemento que tiene para identificar qué célula va a matar o destruir o alterar es que sea una célula que esté activa, que se esté multiplicando, que esté formando su material genético y que esté activa biológicamente, ¿sí? ¿Y eso pasará solo en las células cancerosas? No, porque todas nuestras células que todos los días tienen que revitalizarse, recambiarse, renovar celulitas, están haciendo esto, ¿sí? Y por eso es que van a ver que hay pacientitos que han pasado por una quimioterapia, por ejemplo, y si lo han logrado vencer el cáncer, como decimos, dicen, si vuelve, no me toquen, no quiero que me vuelvan a hacer quimio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Han conocido a algún paciente con quimio? El paciente sufre, ¿sí? Siente dolor, se le cae el pelito, se le caen las cejitas a veces completas, tiene vómitos, no puede comer, le duele todo, baja de peso, se pone mal el paciente, ¿sí? Entonces hay pacientitos que dicen, no, yo no quiero volver a pasar por eso, aunque tenga cáncer, no importa, déjenme que me acabe el cáncer, no me vuelvan a hacer quimio, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que analizar muy bien riesgo-beneficio. No todo paciente es un buen candidato para quimio. A veces la quimio los acaba matando antes que el cáncer, ¿no? Y no vale la pena porque el paciente cuando muere con las quimios, muere padeciendo, sufriendo, la lleva mal, ¿sí? Entonces, a veces, si es un pacientito que ya está viejito, que tiene varias enfermedades de base, que toma varios fármacos y demás, a veces no vale la pena hacerle quimio. Y es mejor que disfrute el tiempo que le queda, que no sabemos cuánto es porque tendríamos que tener bola de cristal para adivinar. No es posible adivinar cuánto va a vivir un paciente con cáncer, ¿sí? Siempre les digo, los médicos que se animan y se aventuran a decir, solo vas a vivir 6 meses más, es muy probable que se equivoquen, ¿sí? O que le digan, un año más vas a vivir, ¿no? No hay cómo saber. Hay pacientitos que les han dicho que van a vivir un año y han acabado viviendo 15, ¿sí? O pacientitos que les han dicho que vas a morir en un año y se han muerto en un mes, ¿sí? Entonces, no es posible. Yo les digo, de verdad tendríamos que tener, una bola de cristal para adivinar cuándo se va a morir alguien. Solo así podríamos saber cuánto va a vivir una persona. Pero eso no es posible, no es real. Pues si alguien les dice, no, mentira, no le crean, no es cierto, ¿sí? Porque eso no es posible saber. Lo que sí tenemos que velar nosotros es que el tiempo que vaya a vivir el paciente sea pues con calidad de vida, ¿sí? Entonces yo les digo, un viejito así que ya está enfermito, que además ya ha vivido, ya ha cumplido sus metas y demás, ¿para qué lo vamos a torturar haciéndole quimio? Él va a disfrutar más lo que le queda de vida saliendo, paseando, conociendo, que le den cariño a sus hijos, que estén a su... Ahí va a estar feliz y se va a ir tranquilo, ¿sí? Pero lo que tenemos que
analizar es que la muerte es parte de la vida, todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo, podríamos morir ahora, ¿no? O de aquí a 100 años, no sabemos, por eso no lo quiero. Entonces, no sabemos. Y el problema no es cómo morimos, el problema es cómo vivimos, ¿sí? Si tú vives bien y estás satisfecho con lo que has hecho, te vas tranquilo, ¿sí? Pero, claro, si tienes muchos pendientes y demás, no te quieres ir, ¿no? Entonces, muy importante, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre que hay una quimio, vamos a destruir células, vamos a matar células. ¿Nuestro objetivo cuál es? Matar a las que están enfermas, pues. Y ahí decimos que hemos ganado la batalla del cáncer. Que si ganamos una batalla, no se olviden, es una batalla, no está bien. Porque mientras exista célula, puede o volver el mismo o puede aparecer uno nuevo. Entonces, ganar una batalla implica, ok, celebramos la victoria, pero hay que estar pendientes. Porque puede volver cualquiera. Y si nos descuidamos, nos va a agarrar en culo. ¿Sí? Entonces, muy importante. Entonces, fíjense, por ejemplo, tengo antagonistas de glutamina. ¿Qué hacen los antagonistas de glutamina? Han debido escuchar, por ejemplo, a la azacerina, al diazoxonorleucina, y hay varios otros. Estos, como son parecidos a la glutamina, lo que hacen es inhibir competitivamente a las enzimas que incorporan glutamina. Le engañan a la vía metabólica, ¿no? Y no funciona. Entonces, ¿qué conseguimos? Disminuir la síntesis de las pirimidinas, porque se va a inhibir la carbamilfosfato sintasa de tipo 2, y disminuir la síntesis de purinas, inhibiendo las reacciones 2 y la 5, ¿sí? Principalmente la fosforilosilpirofosfato amidotransferasa. Vale decir, si yo inhibo estas vías metabólicas, ¿cuál va a ser el resultado? No va a haber material genético. Si no hay material genético, no va a haber nuevas células, ¿sí? Y obviamente la célula que ya está viva, que ya está sana y que está activa, también tiene que renovar su material genético cada día. Entonces, si le bloqueo, también se va a degenerar y se va a morir, ¿sí? Bien, estos antagonistas del folato, este es bien conocido, el metotrexato, ¿sí? Este, por ejemplo, se usa mucho en las molas hidatiformes. ¿Han escuchado hablar de la mola hidatiforme? Son enfermedades ginecobstétricas, o sea, pasa que se acuerdan de la mórula, ¿sí? ¿Qué es la mórula? Una bolita de células, ¿no? Sí, porque ahí están empezando a multiplicarse las celulitas para formar al nuevo ser, ¿sí? Entonces, cuando se produce una mola hidatiforme, resulta que hay una falla y empiezan a producirse células, pero no hay el nuevo ser. Es una bola de células, nada más, literalmente. No es un ser vivo ahí. Bueno, es una célula, hay muchas células, pero no hay el embrioncito, no hay el bebecito, ¿sí? Entonces es masa de célula y crece, 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 pero no hay bebé. Entonces, eso se le considera como un cáncer que ha originado en las células de la mórula, por eso le llama mola hidatiforme. Y la mamá tiene amenorrea, tiene síntomas de un embarazo, pero cuando hacemos una eco no hay embrión, no hay latio cardíaco, no hay bebé, pero hay una bola de células que está creciendo. Y además manda metástasis. O sea, se comporta como un cáncer. Entonces lo tratamos como cáncer. En esos casos, por ejemplo, usamos grandes dosis de metotrexato para que vayan y destruyan esas células. Y hay que limpiar, sacar, y súper peligroso después controlar y demás, ¿sí? Entonces, fíjense, estas inhiben a la dihidrofolato reductasa. Esta va a disminuir el tetrahidrofolato disponible para transferir unidades monocarbonadas. El resultado, inhibe la metilación de desoxirridil monofosfato a desoxitimidir monofosfato. ¿Qué vamos a tener? Menos síntesis de desoxitimidir monofosfato, menos síntesis de purinas, muerte celular, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, estamos usando como quimioterapia, como anticanceroso. Pero van a ver que usamos mucho el metotrexato en enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoides, psoriasis y demás. Pero en ese caso, ¿cuál es el problema? En las autoinmunes el problema es que el sistema inmune se alocó y está atacando al propio paciente.
¿sí? Entonces, en ese caso, no queremos aniquilar células, pero lo que queremos es que el sistema inmune trabaje menos, en vez de trabajar 100% al 80%, digamos. ¿Por qué? Para que no me destruya tanto. Porque no lo puedo curar al paciente porque tendría que eliminar a su sistema inmune y no puedo hacer eso porque lo necesito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos pulsitos de dosis bajitas una sola vez por semana y lo que hacen es, al bajar la cantidad de folatos, las celulitas inmunes empiezan a trabajar menos, con menor intensidad, y menos células inmunes, menos actividad, y el paciente está mejor, los síntomas disminuyen. Controlamos la enfermedad, no la curamos, pero hacemos que la progresión sea lentita, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un mismo fármaco se puede usar para cosas bien diferentes, ¿sí? Bien, el 5-fluorouracilo es análogo de desoxyuridil monofosfato que va a inhibir irreversiblemente la timidilato sintetasa. Resultado, inhibe la síntesis de desoxitimidil monofosfato sin afectar de forma significativa a las pulmones, ¿sí? Muy bien. Y finalmente tenemos estos, los antivirales. ¿Qué hace un virus para replicarse? Porque ya hemos dicho, ¿no? Los virus pinches ni siquiera son seres vivos, ¿no? Porque no tienen hijos, no se pueden multiplicar, solo no pueden tener hijitos y dividirse, se replican, o sea, generan sus fotocopias, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el virus para hacer eso? Ingresa a la célula. Usa nuestra célula, ¿no? Y nuestra célula, para formar más virus, ¿qué va a producir? ADN y RNA. ADN, ARN, dependiendo qué tipo de virus es. ¿Se dan cuenta? Entonces, súper ligado a esta vía. ¿Qué hacemos cuando le damos un antiviral al paciente? Bloqueamos la síntesis de material genético del virus. Y si bloqueamos eso, no se pueden producir más virus, hay menos carga viral y el paciente se estabiliza. Van a ver que hay muchas infecciones virales que no se curan, no tienen una cura específica. Por ejemplo, el VIH. Hasta ahorita se está trabajando mucho, cierto, en la cura, pero no se puede curar. Pero, ¿por qué le damos retrovirales al paciente? Todos los días le damos retroviral. ¿Qué hacemos con el retroviral si no lo podemos curar? ¿Para qué le damos todos los días tratamiento? Para inhibir la replicación. Entonces, ¿qué hacemos? La carga viral del VIH va a estar en su cuerpito, pero si no se replica, va a estar quieto. No va a destruir su sistema inmune y el paciente va a tener una vida básicamente normal. Se puede morir de cualquier otra cosa, pero no de inmunodeficiencia, ¿sí? Entonces, estabilizamos. ¿La gripe tiene tratamiento? ¿Se cura? ¿Y por qué no les damos antigripales toda su vida a los pacientes que tienen gripe? ¿Por qué? Porque ese virus se autolimita. En 7 a 14 días solito se muere, ¿sí? Y no permanece su material genético en mi organismo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamiento sintomático. No necesito darle antivirales para un gripe común. Solo, si le doy en la cabeza, le doy analgésico. Tiene fiebre, controlo la fiebre. Tiene mocos, controlo sus mocos. Ya está. Hasta que se autolimite solo y solo se muera el virus, ¿sí? ¿Y se puede volver a infectar? Sí, 1000 veces el resto de su vida, ¿sí? Y si tiene herpes mi paciente, ¿se cura el herpes? No se cura. Su material genético va a seguir en su organismo el resto de su vida, pero le doy tratamiento toda su vida al paciente con herpes. ¿Por qué no? ¿Y por qué al VIH sí? Al herpes no. Si no se cura tampoco. ¿Por qué? Porque no es necesario. Mi sistema inmune lo mantiene quieto, latente, estático. ¿Cuándo va a brotar? Cuando mi sistema inmune se debilite. Por eso les digo, van a ver, entramos en época de exámenes y aparecen brotecitos herpéticos. ¿Por qué? Duermen mal, están estresados, comen mal, se inmunodeprime, aprovecha el virus y empieza a replicar, ¿sí? Y después de un par de días, el sistema inmune lo controla solo. Si le doy medicación más rápido, a veces ni siquiera llegan a tener las vesicolitas si hago el tratamiento oportuno, y va bien. Y otra vez va a estar estático cuando el sistema inmune esté bien,
¿sí? Pero el resto de su vida el pacientito va a tener herpes en su organismo, pero no se va a manifestar mientras su sistema inmune esté completo. ¿Qué hacemos con el aciclovir? Bloqueamos la replicación del virus, ¿sí? Entonces es muy importante porque podemos evitar la replicación con estos fármacos. A veces va a ser necesario usar, pero a veces no, solo va a seguir su evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, VIH ha sido un boom, así boom, han aparecido bastantes antivirales porque es muy poquito lo que tenemos comparado con los antibacterianos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, gracias al COVID, ¡pum!, otro bloquecito de fármacos tenemos, ¿sí? ¿El COVID se cura? ¿Tenemos antivirales para COVID? ¿Le damos al paciente? ¿Cómo no? Remdesivir, favipiravir, molnupiravir, hemos usado, claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? En estadios severos. Porque siempre les digo, ¿no? ¿Por qué se complicaban los pacientes? Carga viral. ¿Por qué se nos han muerto tantos médicos? Carga viral, porque estaban más expuestos, las cargas virales eran más altas. Y les digo, si yo me peleo con ella 1 a 1, las dos tenemos 50% de probabilidad de ganar, ¿no es cierto? Porque es 1 contra 1. Pero si yo me peleo contra toditos ustedes, aunque yo sea cinta negra, igual me rompen, ¿no ven? Entonces, no pues, así es con el sistema inmune. Si el sistema inmune se pelea con 100 virus, tiene alta probabilidad de ganar, pero si se pelea con 1 millón, le pueden ganar. Y eso determinado que nuestros pacientes se compliquen, lleguen a terapia, ventilador mecánico. Entonces, ¿por qué les hemos dado antivirales? Para bajar la carga viral, no desaparece, pero si es menos, el sistema inmune puede ganar. Estamos dando más chance al sistema inmune, nada más. Pero eliminar al virus no podemos, no hay tratamiento específico para eliminar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien, ya porque están ahí de costado, ya va a acabar, ahorita voy a salir corriendo, así están, ¿no? Ok, vamos a quedar ahí.